La noche había caído sobre la estación de tren, un lugar olvidado por el tiempo y la modernidad. Las luces parpadeantes apenas iluminaban los andenes desgastados, y el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo era el único pasajero que esperaba el último tren, el cual, según los rumores, llevaba a los viajeros hacia destinos desconocidos y no siempre deseados. El reloj marcaba las 10, cuando un frío viento comenzó a soplar, trayendo consigo un olor a metal y madera podrida. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, y por un momento pensé en abandonar mi viaje. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y me quedé, observando cómo la niebla se arrastraba por las vías como serpientes en busca de presa. De repente, un sonido rompió el silencio. El chirrido de ruedas sobre rieles. El tren estaba llegando, pero algo no estaba bien. No había luces que anunciaran su llegada, solo la oscuridad y el sonido cada vez más cercano. Cuando el tren se detuvo frente a mí, las puertas se abrieron con un gemido, invitándome a entrar. El interior del vagón estaba en penumbras, iluminado solo por la luz mortecina de algunas lámparas que colgaban del techo. Los asientos, cubiertos de terciopelo rojo ahora descolorido y rasgado, parecían haber sido testigos de innumerables historias. Me senté cerca de la ventana, esperando ver al conductor o a algún otro pasajero, pero estaba solo. El tren comenzó a moverse, y con cada kilómetro que recorría, la sensación de desasosiego crecía en mi interior. Miré por la ventana, y lo que vi me heló la sangre. Figuras sombrías corrían a la par del tren, como si fueran espectros condenados a seguirlo eternamente. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en un susurro. Fue entonces cuando escuché un susurro que parecía venir de mi propio asiento. Una voz que decía: «No deberías haber venido». Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo se apoderó de mí, y supe que este viaje había sido un error. Pero ya era demasiado tarde, el tren no se detendría hasta llegar a su última parada, y yo era su único pasajero. El tren continuaba su marcha inexorable a través de la noche, y con cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía. Intenté convencerme de que las figuras que había visto eran solo trucos de mi imaginación, pero el miedo se había arraigado profundamente en mi mente. De repente, el tren se sacudió violentamente, como si hubiera chocado contra algo. Los sonidos de metal retorcido y cristales rompiéndose llenaron el aire. Me aferré a mi asiento, esperando que la pesadilla terminara, pero cuando el tren se detuvo, me encontré en una realidad aún más aterradora. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el vagón en una oscuridad total. Solo el sonido de mi propia respiración perturbaba el silencio. Luego, tan suave como una brisa, escuché un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Estás con nosotros ahora». Encendí la linterna de mi teléfono, y su haz de luz reveló una escena de horror. Los asientos estaban vacíos, pero no estaba solo. Figuras pálidas con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso se sentaban a mi alrededor, inmóviles, como si fueran maniquíes de cera. Pero no eran maniquíes, eran los pasajeros que habían desaparecido en este tren antes que yo. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el vacío. Las figuras comenzaron a moverse, sus cabezas girando lentamente hacia mí. Sus ojos sin vida se fijaron en los míos, y supe que querían algo de mí, algo más que mi miedo. El tren volvió a moverse, y con él, las figuras se desvanecieron en la oscuridad, dejándome solo una vez más. Pero el daño estaba hecho. Ya no podía negar la realidad de mi situación. Estaba atrapado en un tren fantasma, y mis compañeros de viaje eran almas perdidas. Me levanté, decidido a encontrar una salida. Caminé por el pasillo oscuro, mis pasos resonando en el silencio. Cada compartimento que pasaba estaba vacío, cada puerta cerrada. No había escape, no había esperanza. Entonces, al final del vagón, vi una luz. Una puerta entreabierta que prometía libertad. Corrí hacia ella, mis manos temblorosas empujando la puerta. Pero lo que encontré al otro lado no era la salida que esperaba, sino el preludio de una pesadilla aún mayor. El tren se detuvo con un chirrido que resonó a través de los pasillos oscuros, y la puerta frente a mí se abrió a una estación que no estaba en ningún mapa. La luz que había visto no era más que el reflejo de una antigua lámpara de gas que colgaba de un techo cubierto de hollín. El andén estaba vacío, salvo por la presencia de una figura encapuchada que me esperaba con paciencia. «¿Quién eres?», pregunté. La figura se giró hacia mí, y bajo la capucha no había rostro, solo oscuridad. «Soy el guardián de las almas perdidas».
respondió con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Y tú has entrado en nuestro dominio. Miré a mi alrededor, buscando una ruta de escape, pero la estación estaba cerrada por puertas de hierro forjado. La única salida era el tren del que acababa de bajar, pero sabía que subir de nuevo sería sellar mi destino. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, intentando mantener la calma. Tu miedo nos alimenta, tu desesperación nos fortalece, dijo el guardián. Pero también necesitamos que completes la tarea que te ha sido asignada. Confundido, le pregunté qué tarea era esa. El guardián señaló hacia un viejo carruaje de tren que yacía en una vía muerta. Debes entrar ahí y enfrentarte a lo que reside en su interior. Solo entonces podrás encontrar la salida de este lugar. No tenía elección. Avancé hacia el carruaje, cada paso resonando en el silencio sepulcral de la estación. Al abrir la puerta del carruaje, un olor a muerte y decadencia me golpeó como una ola. Dentro, el carruaje estaba decorado como una sala de estar victoriana, con muebles cubiertos de polvo y retratos de personas cuyos ojos parecían seguirme. Me senté en un sofá desgastado, y los retratos en las paredes cobraron vida, susurrando historias de sus vidas y muertes. Cada historia era más trágica y aterradora que la anterior, y sentí cómo mi cordura comenzaba a desmoronarse. Entonces, en el espejo frente a mí, vi el reflejo de una figura que se acercaba por detrás. Me giré, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la figura estaba a mi lado, su mano esquelética posándose sobre mi hombro. «Ahora eres uno de nosotros», susurró la voz del guardián desde el reflejo. «Y aquí permanecerás para siempre». El terror me invadió, y supe que mi alma estaba perdida en la estación. El eco de la risa del guardián se desvaneció mientras el tren retomaba su marcha. Me encontraba solo una vez más, pero esta vez, una sensación de resignación me invadía. No había vuelta atrás. Estaba atrapado en un ciclo de terror sin fin. El vagón en el que me encontraba comenzó a cambiar. Las paredes se desgastaban y las ventanas mostraban paisajes que parecían sacados de mis propios recuerdos, pero distorsionados, como si una mano malévola los hubiera corrompido. Vi mi infancia, mi hogar, pero todo estaba envuelto en sombras y susurros amenazantes. Una figura apareció frente a mí, una mujer vestida de negro, con un velo que cubría su rostro. «¿Quién eres?», pregunté, aunque algo en mi interior ya conocía la respuesta. «Yo soy el reflejo de tus memorias olvidadas, las que has enterrado en lo más profundo de tu ser», respondió con una voz que me era dolorosamente familiar. «Y he venido a mostrarte lo que has perdido». La mujer levantó su velo, y debajo no había un rostro, sino un abismo oscuro que parecía consumir la luz y la esperanza. Me sentí atraído hacia ella, incapaz de resistirme. Las imágenes de mi vida pasaban rápidamente, cada una acompañada de un dolor que no recordaba haber sentido. «¿Por qué me haces esto?», grité, pero la mujer no respondió. En su lugar, las imágenes se detuvieron en un momento particular. La última vez que vi a mi hermana antes de su desaparición. La culpa y el remordimiento me inundaron, y supe que este tren me estaba castigando por los secretos que había guardado, por las verdades que había negado. El tren se detuvo de nuevo, y la mujer desapareció, dejándome con la certeza de que cada parada era una prueba, un fragmento de mi propia alma expuesto y juzgado por entidades que no comprendía. Me levanté, decidido a enfrentar lo que viniera a continuación. Caminé hacia el siguiente vagón, y al abrir la puerta, me encontré con un salón de espejos. Cada reflejo mostraba una versión distorsionada de mí mismo, algunas llenas de odio, otras de tristeza, y algunas que no me atrevía a mirar. En el centro del salón, un espejo más grande que los demás capturó mi atención. Me acerqué y vi no solo mi reflejo, sino también el de mi hermana, sonriéndome desde algún lugar lejano. Extendí mi mano hacia el espejo, y por un momento creí que podría tocarla. Pero cuando nuestras manos estuvieron a punto de tocarse, el espejo se fracturó, y con él, mi esperanza. El sonido de cristales rotos marcó el final de mi ilusión. Estaba solo, perdido en un tren que me mostraba mis peores miedos y me obligaba a enfrentarlos. El sonido de los cristales rotos aún resonaba en mis oídos mientras me alejaba del salón de espejos. Cada paso que daba me llevaba más profundo en el laberinto de vagones que parecían tener vida propia. El tren se había convertido en un ser monstruoso, alimentándose de mis miedos y desesperación. En el siguiente vagón, la oscuridad era casi palpable. No había ventanas, solo paredes de metal frío y húmedo que parecían cerrarse sobre mí. Un olor fétido llenaba el aire, y el suelo estaba pegajoso bajo mis pies. Algo se movía en las sombras.
Una luz parpadeante se encendió, revelando una criatura de pesadilla. Era una masa informe de tentáculos y ojos que me observaban con curiosidad maliciosa. «¿Qué eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Yo soy el recolector de miedos», respondió la criatura con una voz que era un coro de lamentos. «Y tú has traído un festín». Los tentáculos se extendieron hacia mí, y supe que si me tocaban, mi mente se perdería en la locura. Corrí, esquivando la maraña de carne que buscaba atraparme. La puerta al final del vagón parecía estar a kilómetros de distancia, pero no me detuve. Al alcanzar la puerta, la abrí con fuerza y caí al siguiente vagón. Este era diferente. Estaba lleno de relojes de todos los tamaños y formas, todos marcando diferentes horas, todos incorrectos. El sonido de los tic-tacs era ensordecedor, y cada reloj parecía contar no solo el tiempo, sino también los latidos de mi corazón. En el centro del vagón, un gran reloj de pie marcaba la medianoche, pero en lugar de manecillas, tenía dos huesudas manos que señalaban la hora. Las manos comenzaron a moverse, y el reloj se abrió, revelando un portal oscuro. Sin saber por qué, me acerqué al portal. Dentro, vi escenas de mi vida pasando rápidamente, momentos de felicidad y dolor, amor y pérdida. Y entre esas escenas, vi a mi hermana, viva y sonriente, extendiendo su mano hacia mí. Extendí mi mano hacia ella, pero justo cuando nuestros dedos estaban a punto de tocarse, ella fue arrastrada hacia la oscuridad, y el portal se cerró con un estruendo. La desesperación me invadió, y caí de rodillas, sabiendo que había perdido la oportunidad de salvarla. El tren se detuvo una vez más, y supe que el próximo vagón sería el último. Me levanté, limpié mis lágrimas y me preparé para enfrentar el final de mi viaje. El tren se detuvo con un gemido final, como si las mismas vías lloraran su llegada. El último vagón se abrió a un andén que no pertenecía a este mundo ni al siguiente. Era un lugar suspendido en la nada, un limbo de penumbras y susurros. El aire estaba cargado con el olor a hierro y moho, y una neblina espesa se arrastraba por el suelo, ocultando lo que yacía debajo. No me atrevía a mirar, por temor a lo que la bruma pudiera esconder. Caminé por el andén, cada paso resonando como un latido en el silencio. Entonces la vi. Mi hermana estaba allí, al final del andén, pero algo en ella había cambiado. Su piel era pálida como la de un cadáver y sus ojos estaban vacíos, dos pozos negros que me miraban sin ver. ¿Eres tú?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Ella no habló, solo se giró y comenzó a caminar hacia una puerta que se materializó de la nada. La seguí, incapaz de resistirme, como si una fuerza invisible me arrastrara tras ella. La puerta se abrió a un vagón que no era como los demás. Era un altar de horrores, con paredes cubiertas de símbolos arcanos y un coro de voces que susurraban en un idioma olvidado. En el centro, un trono de huesos y carne esperaba, y mi hermana se sentó en él, convirtiéndose en la reina de este reino de pesadilla. «Este es tu trono», dijo con una voz que no era la suya, una voz que retumbaba con el dolor de 1000 almas perdidas. El trono del olvido, donde los recuerdos mueren y los secretos se revelan. Me acerqué al trono, y las voces se hicieron más fuertes, llenando mi mente con sus lamentos. «Siéntate», insistió mi hermana, y supe que si lo hacía, nunca me levantaría de nuevo. Pero antes de que pudiera decidir, la realidad se distorsionó una vez más. El tren, el andén, mi hermana, todo comenzó a desvanecerse, dejándome en una oscuridad total. Estaba solo, perdido en un vacío sin fin, sin luz, sin salida. Y entonces lo entendí. Este era el verdadero terror, la verdadera pesadilla. No había monstruos ni fantasmas, solo la eternidad de la nada, el silencio absoluto de estar solo para siempre. El tren había desaparecido, y con él, cualquier esperanza de regresar. Estaba atrapado en este lugar sin nombre, condenado a vagar en la oscuridad, buscando una salida que sabía que nunca encontraría.